Sí, bueno, en Guerrero traemos 5 quejas respecto de estas reuniones públicas que las figuras internas, sobre todo de Morena, se han presentado allá en Acapulco. Lo que yo veo ahí son dichos. A mí me parece que en este caso este contendiente, pues si tiene los elementos debería de presentar las denuncias correspondientes, porque de lo que se plantea, pues hay diversas responsabilidades, no solamente en el ámbito administrativo, también en el ámbito penal. La inseguridad siempre será un factor que a nosotros nos preocupa. La Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del Estado, pues nos garanticen las condiciones para poder operar. Esa es la tarea que les corresponde a ellos. ¿Por qué le interesó ser parte del organizador de las elecciones en este país? El año de 1999 yo tenía pues poco tiempo de haber egresado de la universidad y pues salió la oportunidad de participar en la elección, en la primera elección de comités vecinales en la Ciudad de México. Yo he radicado durante mucho tiempo en la Ciudad de México, entonces pues ahí fue la primera elección de esta naturaleza, la llevó a cabo un recién formado Instituto Electoral del Distrito Federal en aquel entonces, y pues participé como consejero distrital en uno de los 24 distritos uno de los 16 distritos que se instalaron en aquel año de 1999, exprofeso, para desarrollar las elecciones de los comités vecinales, que no era otra cosa sino generar comités prácticamente en cada colonia, para que a través de eso hubiera un ejercicio de participación. Era un ejercicio inédito para la ciudad y pues no había ejercicios de participación, de votación, hasta el año de 1997, cuando por primera vez se eligió el jefe de gobierno, y eso a mí me despertaba mucha curiosidad. Yo era muy joven, quería estar involucrado en todos esos procesos novedosos para la ciudad, y pues tuve la oportunidad en aquel año de 1999 participar, como les decía, como consejero distrital, y al año siguiente, pues dado de haber participado, el conocer la materia, la verdad es que fue algo que me atrajo mucho, y al año siguiente se abrió la convocatoria para entrar al entonces Instituto Federal Electoral como vocal de organización. Yo participé, quedo allí, y me voy para Veracruz, que fue mi primer distrito en el que me tocó participar ya como miembro del servicio profesional. De hecho, yo estoy dentro del servicio profesional desde el año de 2001, dentro del primero IFE, ahora INE, y de ahí pues he tenido una continuidad en los últimos 22 años dentro del instituto. Después se abrió la oportunidad para participar como vocal ejecutivo distrital, finalmente como vocal ejecutivo local, eso a partir del año de 2011 que fui nombrado, y efectivamente primero en Baja California, luego regresé a la Ciudad de México y finalmente acá en Guerrero, ¿no? Ante los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su administración, ¿no es contradictorio que cuestione al organizador electoral que legitimó su llegada al poder? Bueno, pues sí, efectivamente a veces resulta un poco contrastante algunos posicionamientos desde el gobierno, porque, pues como lo he mencionado, justamente la evolución de la democracia en el país fundamentalmente se ha dado en su vertiente electoral, y desde la creación del entonces IFE, allá en 1990, pues el país se puso el objetivo, el reto de tratar de construir una democracia, pues que ha costado
mucho trabajo. Construyó, levantó una institución administrativa como fue el IFE, una institución jurisdiccional como fue el entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral, fue uno de los primeros tribunales. Todavía no teníamos una fiscalía especializada, eso se formó hasta 1994. Entonces estos esfuerzos por crear un sistema electoral que le diera certidumbre al país, que pudiera pues levantarle la mano al ganador, que saliera de un proceso electoral limpio, de un proceso electoral creíble, legítimo, pues ha sido una de las pues de las tareas más me parece relevantes del país en las últimas décadas. Y todo ese esfuerzo lo que nos permite tener ahora es pues una democracia, si se quiere, pues incipiente, débil, pero que tiene ya ciertos rasgos que le permiten al país tener una transferencia del poder de forma pacífica, de forma institucional, permite la competencia entre diversas fuerzas políticas, esto es, abre la puerta para la pluralidad. Y eso me parece que no es cosa menor. Y tan no es menor que incluso a nivel internacional al INE, antes IFE, ahora INE, se le reconoce como una autoridad electoral, pues que le ha podido dar certeza a los procesos electorales, construir y apegarse siempre a la ley para que pues los diversos actores políticos, los partidos, tengan garantías de que los votos van a ser bien contados. Entonces, cuando existe algún tipo de rechazo, descalificación, una cosa es la crítica, me parece, otra cosa es la descalificación, es ahí cuando sí resulta un tanto cuanto desconcertante que haya algunos pronunciamientos desde el gobierno e incluso intentos por parte de generar una reforma que pues lastime de forma severa al sistema electoral en su conjunto y que de alguna forma pudiera, que bueno que no sucedió así, la Suprema Corte lo determinó en sentido contrario, que pudo haber lastimado seriamente todas las condiciones que con mucho trabajo se han construido. Lo que más se cuestiona al INE es su autonomía. ¿El INE ha sido autónomo antes de López Obrador y actualmente lo es? Sí, el INE es un producto, no puede ser de otra forma, un producto histórico del país. El INE no solo nació, el IFE primero, no solo nació en 1990, como lo mencioné, es resultado de una demanda de la sociedad, pues desde muchos años atrás. Recordemos que durante un periodo muy largo en el país no había habido elecciones creíbles, reglas claras. Bueno, la calificación de quienes salían electos en una elección la hacían los propios, la propia Cámara a través de una calificación política, no una calificación jurisdiccional. Todavía en los años 80 teníamos ese esquema y desde luego pues no aportaba garantías. Tan es así que en la elección de 1988, aquella en donde participó el ingeniero Cárdenas, participó el licenciado Carlos Salinas de Gortari y bueno, el ingeniero Maquillo, en fin, otras personalidades que estuvieron allí, pues al final del proceso reclamaron un fraude electoral. Esto es, en ese momento el sistema electoral no tenía la fortaleza para poder dar las credenciales de legitimidad a quien salía electo. Entonces, a partir de eso y luego de una demanda muy larga, histórica en el país, pues me parece que a partir de 1990, con la creación del instituto, empieza a haber ya un avance en términos de creación institucional, ya con una mayor solidez, primero todavía con una participación muy directa de la Secretaría de Gobernación, pero en el transcurso de los siguientes años ya cada vez más con un grado de autonomía mayor. Me parece que la autonomía se alcanza ya de forma muy
clara a partir de 1996, con aquella reforma, que es una reforma, pues digamos, insignia para el país, porque el IFE de entonces ya adquiere la totalidad de autonomía dentro de la composición institucional del Estado mexicano. Ya lo preside al Consejo General una figura totalmente independiente de los órganos de gobierno. Es acompañado por consejeros electorales que emergen del acuerdo, eso es muy importante, del acuerdo de las diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, y los partidos políticos pierden su derecho a votar, ¿no? Solamente quienes votan son los consejeros, toman las determinaciones, no obstante que dentro en la mesa están los partidos políticos que pueden estar desde luego haciendo sus posicionamientos, criticando algún tipo de las decisiones del órgano administrativo, pero también para eso se crea o se fortalece, el Tribunal Electoral, que pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Antes de eso no teníamos esa vinculación. A partir de ese momento ya forma parte del Poder Judicial, es un órgano especializado para dirimir conflictos electorales, de tal forma que cualquier discrepancia, inconformidad, impugnación de los actores políticos, había una instancia especializada encargada de atender los temas electorales. Bueno, pues eso es, digamos, el camino, lo que hemos hecho en las últimas décadas, y me parece que eso debe tener una consideración de todos y de la sociedad completa, y creo que las manifestaciones ahí hablaron muy claramente en este sentido, pese a las descalificaciones que ha pasado en la institución. Los partidos de izquierda e incluso el presidente de la República han señalado que el sistema electoral es muy caro, al cual se le destina muchos recursos. ¿Es cierto? ¿Y por qué es caro? A ver, es que se puede, me parece, que el tema ver de diferentes ángulos. Si nosotros tomamos desde el ángulo de lo que le representa al país, en términos porcentuales del PIB, esto es de todo lo que genera, de todo lo que produce en un año el país, la verdad es que es un porcentaje muy pequeñito. En términos de inversión para una tarea tan relevante como es la selección de los representantes populares, tanto a nivel federal como local, porque el INE ahora ya participa también en elecciones locales. Me parece que desde ese punto de vista se puede decir, y me parece con cierta claridad, que las elecciones no son caras. Es una inversión que es necesaria y que la hemos venido haciendo año con año, y en esa medida me parece que el Estado mexicano, la sociedad mexicana puede sentirse tranquila que con una muy pequeña parte de todo lo que produce lo destina a las elecciones. Viéndolo desde el ángulo estrictamente ya de los números absolutos, pues sí, son montos importantes lo que se viene invirtiendo en el ámbito electoral. Yo creo que se pudiera, y como ya se ha mencionado en varios momentos, se pudiera revisar, por ejemplo, la fórmula de cálculo de las prerrogativas de los partidos políticos. Desde el 2008 se estableció la forma en cómo se tienen que calcular las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Pudiera eso revisarse a la baja? Me parece que sí. ¿Pudiera haber algunas determinaciones para la operación del instituto que ahorren recursos? Pienso, por ejemplo, en el voto electrónico. Sí, desde luego, yo creo que ese tipo de determinaciones se pueden tomar a la larga, y digo a la larga porque en lo inmediato, por ejemplo, el voto electrónico implicaría producir una cierta cantidad de máquinas, de urnas electrónicas, y eso pues es una inversión muy, muy elevada. En el corto plazo, lejos de disminuir la inversión, tendría que crecer, pero a mediano, a largo plazo eso traería beneficios para una disminución de los recursos.
¿Eso es revisable? Sí es revisable, creo que se pudiera hacer si se hace con calma, con responsabilidad y sobre todo con el consenso de los partidos políticos. No creo que valga la pena hacer a un lado nuestras formas de hacer elecciones si los partidos políticos no están de acuerdo, porque eso nos puede traer graves consecuencias. Con un partido político que desconozca los cambios al sistema electoral, con eso le damos al traste a la confianza, a las reglas claras, y por lo tanto sí debemos de caminar, como decimos de repente, con pies de plomo para poder ir caminando y tomando determinaciones certeras. Pero de que puede haber espacios para una disminución, claro que los hay. ¿Cuál es el papel del INE ante las precampañas de los partidos políticos? ¿Qué hacen aunque utilizan eufemismos? ¿Qué lagunas legales permiten que hagan esto? Bueno, cuando empezaron todos estos actos que ahora se le llaman de procesos políticos internos, efectivamente surgió ahí una polémica en las diversas opiniones respecto de si eso era válido o no era válido, porque algunos advertían que efectivamente se estaban adelantando todos los procesos de precampaña, ¿no? O incluso de campaña. El instituto, en aras de darle cauce a la vida interna de los partidos, no determinó que se detuvieran. Él determinó que hubiera ciertas reglas para los partidos en un marco de normas, decirles, a ver, pueden continuar siempre y cuando encuadren sus actuaciones en esto, con estos criterios. Eso fue lo que determinó en primera instancia la Comisión de Quejas y Denuncias. Como hubo ciudadanos que presentaron quejas, se canalizaron por la vía de un procedimiento que le llamamos procedimiento especial sancionador. Y esos procedimientos tienen la particularidad de que el INE integra todas las quejas, las actuaciones, y se las envía al tribunal para que sea el propio tribunal quien de fondo pueda determinar si eso es correcto o no es correcto. Bueno, lo que tenemos después de esta integración de los expedientes fue que el tribunal prácticamente está avalando esos procesos internos. Los partidos pueden continuar, ¿no? Haciendo estos ejercicios de participación, y siempre y cuando no solo se adhieran, se respeten el marco normativo que el INE ya les dio, sino que agreguen, ¿no? Algunas otras disposiciones que le vamos a ordenar al instituto que determine, como es el tema de la fiscalización. Por ningún motivo puede tener una situación en la que se llame al voto de forma directa, en donde no haya propuestas de gobierno. ¿Cuántas denuncias, quejas, procesos sancionadores por delitos de precampaña se han dado en Guerrero? Sí, bueno, en Guerrero traemos son 5 quejas, en donde, sobre todo en Acapulco, se han presentado respecto de estas reuniones a las que me he referido, estas reuniones públicas que las figuras internas, sobre todo de Morena, se han presentado allá en Acapulco. Estas mantas que de repente se mandan a hacer y que están publicadas ahí en ciertos lugares, estas imágenes que se han pegado en el transporte público. Esas fundamentalmente las acciones que se han señalado. Ahora bien, como estas acciones forman parte no de situaciones, acciones que se han realizado en Guerrero, sino prácticamente en toda la República, el órgano centrales del instituto ha traído todos esas quejas para abrir un solo expediente que involucre todos esos actos impugnados de diferentes estados de la República. Y así se ha venido resolviendo, esto es, así se ha venido integrando las carpetas y enviando al tribunal. A nosotros como órganos desconcentrados, como juntas locales, como junta local y como juntas distritales aquí en la entidad, lo que nos toca es hacer verificaciones. Tenemos que salir a las calles, tenemos que verificar dónde se puso la manta, dónde se hizo la pinta, dónde se está publicando el espectacular,
Cuando hay un acto público, estas reuniones que vienen haciendo estas figuras partidistas, tenemos que acudir, tenemos que hacer un levantamiento de lo que se dice, de lo que se ocupa, porque más adelante tiene que haber un proceso de fiscalización, y todo ello, al final de cuentas, cuando cierren los procesos y exista un proceso de fiscalización, de revisión, se tiene que hacer una valoración por parte, una integración del expediente por parte del INE y una valoración por parte del tribunal para verificar si de todas esas actuaciones no hay algo que en un momento dado pueda poner en entredicho la precandidatura de alguna de esas figuras. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Permitan que la ciudadanía libremente elija. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Eso está en manos de la dirigencia de Morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir, sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios, todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso. A ver, primero, yo lo que veo es uno de los participantes de estos procesos internos que está haciendo señalamientos pues severos contra ámbitos de gobierno. Pero bueno, lo que yo veo ahí son dichos. A mí me parece que en este caso este contendiente pues si tiene los elementos debería de presentar las denuncias correspondientes, porque de lo que se plantea pues hay diversas responsabilidades, no solamente en el ámbito administrativo, también en el ámbito penal. Por eso digo que son declaraciones o afirmaciones pues severas en contra de quien resulte ahí responsable. Entonces, sí me parece que debe de haber denuncias. En ese terreno no hay lagunas legales, me parece que es muy clara la legislación en términos de que los servidores públicos deben de mantener una actitud neutral, equidistante de las fuerzas políticas, y no debe de beneficiarse ni para un partido ni para una figura específica, y eso está claramente establecido en la ley. Insisto, no solamente en la ley que regula los actos administrativos de los partidos políticos, sino también en el tema de los delitos electorales. Entonces, sí me parece que para dar claridad y para detener efectivamente algunas acciones que en este caso afirma esta persona, pues sí debería de presentarse una denuncia para que las autoridades correspondientes entren al fondo del asunto y puedan dirimir ahí que de eso es cierto o que no. ¿Qué le ha impedido al INE sancionar estas prácticas? Es decir, ¿se debe a que no hay denuncias? Claro, o al menos con indicios, ¿no?, que nos apunten a que lo que se está firmando tiene fondo. Si eso es así, pues desde luego que no solamente el INE, se tendría que activar todo nuestro sistema electoral al que me he referido, en el ámbito administrativo el INE, en el ámbito jurisdiccional el tribunal, en el ámbito penal la fiscalía especializada. Entonces, pero sí, sería tema para todas las instituciones electorales, pero necesitamos que haya aportación primero de una denuncia y obviamente acompañado de elementos que nos digan que efectivamente eso puede ser cierto.
En Guerrero ya fue asesinado un operador de Marcelo Ebrard. Él mismo lo reconoció en un mensaje en Twitter. ¿Hay condiciones para llevar a cabo elecciones con toda la violencia que se vive en el estado? Claro. No, bueno, a ver, la inseguridad siempre será un factor que a nosotros nos preocupa porque iniciado el proceso electoral, pues una de las primeras acciones que nosotros tenemos es contratar a una gran cantidad de personas, de supervisores, de capacitadores, de técnicos que nos ayudan a trabajar en campo. Y desde luego todas estas figuras están recorriendo pues todo en este caso el estado de Guerrero, sus secciones electorales, nos ayudan a verificar dónde se va a instalar la casilla, a invitar a los ciudadanos a que se capaciten para que sean funcionarios de las mesas directivas. En fin, tenemos un despliegue en campo muy amplio y para nosotros el factor de la seguridad es importantísimo. Ahora, justamente para atender este tema, como no es propiamente un tema electoral, no somos autoridad en materia de seguridad, cada inicio de proceso electoral nos invitan los estados, en este caso le tocará al gobierno del estado de Guerrero, invitarnos para que formemos parte de este grupo en donde pues, se expone básicamente lo que hace el INE en campo, ¿no? Cuántas personas van a estar allí, qué vamos a hacer. Visitamos todas las regiones, ahí sí no hay una sola región que no visitemos. Sí, entonces, y bueno, de lo que se trata es que con esa información la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del estado, pues nos garanticen las condiciones para poder operar. Esa es la tarea que les corresponde a ellos, es la tarea que cada proceso electoral el instituto le solicita siempre de la mejor forma, para que pues con base en eso y con base en esa coordinación podamos nosotros realizar el trabajo que nos toca y garantizarle, porque al final de cuentas de eso va todo, garantizarle al ciudadano que el próximo mes de junio del año que viene pues tenga a su disposición una boleta o un conjunto de boletas para que se pronuncie sobre quienes quiere que lo representen en la Cámara local, en las cámaras federales. Yo estoy esperando para este proceso, en cuanto arranque, que va a ser el próximo mes de septiembre, pues que nos inviten a estas mesas para poder explicar esto ya de forma un poco más detallada y pues que nos ayuden a que haya condiciones de trabajo. ¿Ustedes tienen identificadas zonas o focos rojos donde prevén dificultades en las que no se puedan instalar casillas por la violencia? Bueno, nosotros no tenemos como un mapeo, si es que a eso nos referimos. No tenemos un mapeo porque no es a lo que nos dedicamos. Y problemas, les tengo que decir, varían de un proceso electoral a otro. A veces decimos, se nos complicó la integración de una casilla en el municipio fulano de tal, y resulta que para el siguiente proceso electoral fluyó todo bien. Y resulta que ese problema ahora lo tenemos en otro municipio que inicialmente no teníamos en el panorama, que íbamos a tener dificultades. Eso es una cuestión circunstancial. A veces pues hay factores que determinan ese tipo de comportamientos de la propia ciudadanía, y por eso es que no tenemos propiamente esa elaboración, ni mucho menos de algo que implique un riesgo. Sí nos perjudica la inseguridad porque, insisto, lo primero, antes de comenzar a trabajar, lo primero que nos interesa es que nuestra gente en campo pues trabaje pues, como todos queremos que trabajar, tranquilos, hacerlo con la garantía de que alguien va a salir, va a capacitar, va a hacer su trabajo y va a poder regresar con su familia a seguir su vida, porque pues esto es un trabajo finalmente también, ¿no? ¿Pero no se inhibe la participación ciudadana? Si la ciudadanía tiene o ve condiciones para poder expresarse libremente, pues desde luego que eso es benéfico, no solamente para el instituto, para la democracia toda del país. Desde luego siempre será un contexto que ayude a estos ejercicios de participación. Entonces sí hay un tema muy importante en seguridad, y que las autoridades pues tienen que ayudarnos a que haya estas garantías de trabajo y sobre todo también de participación. En diciembre de 2022,
presentaron el informe País 2020. Ahí se reveló que los guerrerenses creen que los ricos compran las elecciones y se sienten poco representados por los partidos políticos, diputados locales, federales y senadores, porque consideran que obedecen intereses de sus partidos y personales. ¿Cómo convencer a los guerrerenses de que no es así cuando están viendo el derroche de recursos, que solo los que tienen dinero pueden hacer campaña? Bueno, primero yo diría que hay elementos muy claros, objetivos, de que el voto cuenta y cuenta mucho. A ver, en los últimos años hemos tenido una gran alternancia de gobiernos en municipios, en estados de la República, bueno, en el propio a nivel federal hemos tenido, hay cambios en cuanto a la composición de la Cámara, de las cámaras de diputados, de senadores, en la propia presidencia. O sea, lo que quiero subrayar es que si el sistema electoral ya previamente tuviera, como hace varias décadas tuvo, un ganador predeterminado, pues lo que veríamos en el escenario nacional, local, veríamos un partido prevaleciendo en el cargo, y justamente lo que vemos es lo contrario. Hoy un partido en un estado gana el partido A, pasa en la siguiente elección, gana el partido B, en la siguiente gana el partido C. Bueno, ahí habla de que los electores, cuando hay una inconformidad o quieren su decisión cambiarla a favor de otro partido o de otro candidato, tiene esa posibilidad. Y ahí están los efectos. Entonces, cierto, no quiere decir que nuestro sistema sea perfecto, no lo es. Hace falta que los ciudadanos también se apropien de ese poder que tienen en su voto y decir, yo voy a votar, primero porque es una obligación, porque es un derecho, pero ese derecho me da acceso a poner o a elegir a la persona o a ese partido que a mí me convence que esté allí. Entonces, si el elector, la electora se convence de eso, creo que primero va a elevar el nivel de participación, y en esa medida los partidos políticos van a tener que ir a pelear, a confrontarse con las otras fuerzas políticas por ese voto que es muy volátil, porque cuando la gente no vota, votan los que ya están convencidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que le llamamos el voto duro. Entonces, entre menos votos, entre menos participación haya, favorece al electorado ya convencido, ¿no? A ese voto duro. Si hay una mayor participación, el voto se hace más volátil en términos de decisión, y entonces obligan al partido político a interesarse más por las propuestas que va a hacerle al electorado. Entonces, creo que si esa parte logramos entenderla y transmitirla a la gente, creo que eso va a permitir fortalecer más ese derecho que tenemos y la fuerza que tiene para cambiar el rumbo o las decisiones del país. ¿Habrá dificultades en la ciudadanía para que pueda votar en las próximas elecciones en Guerrero, luego de la distritación en la que pasó de 9 a 8 distritos electorales federales? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, a ver, operativamente para el instituto en Guerrero sí es un escenario más complejo, porque 9 distritos atendían todo el estado. Ahora tenemos que atenderlo con solo 8 juntas distritales, ¿no? Entonces los territorios distritales crecen. Justamente Tierra Caliente es uno de los distritos que más crece, digamos que conserva lo que tenía o buena parte de lo que tenía, y ahora crece hacia el norte, ¿no? Con todos esos municipios que antes no atendía. El elector en términos concretos no tiene una afectación, porque nuestro sistema electoral está diseñado para acercarle la urna dentro de cada sección electoral. Entonces, de todas las secciones que tenemos en la entidad, vamos a poner una por cada 750 electores y las que sean necesarias. Entonces, en términos geográficos, al elector no le perjudica. Su casilla va a estar donde normalmente ha estado. Y pues la distancia es relativamente corta, salvo en algunos casos excepcionales donde sí las condiciones
dispersión de la población puede alargar un poquito más. Pero lo que quiero subrayar es el lugar donde vota la gente, eso no va a cambiar, eso se mantiene y eso le da pues certeza, confianza a las personas porque ya saben dónde van a ir a votar. Cambiamos un porcentaje relativamente pequeño de lugares porque ya la persona dueña del lugar dijo, ya saben que aquí ya les presté varios años, ya no les voy a prestar, ¿no? Cuando usamos domicilios particulares es cuando tenemos esos casos, pero las escuelas, los lugares públicos, las oficinas, esas básicamente van a ser las mismas. Entonces, esa parte no perjudica, sí perjudica a la parte operativa porque, pues insisto, con 9 oficinas funcionábamos antes, con 8 ahora, y pues tenemos que contratar a personas que efectivamente se desplacen a distancias más grandes para poder capacitar, invitar a la población, en fin, todo ese tipo de trabajos operativos. Pero, y por eso la defensa, por cierto, de que nuestra estructura del instituto era necesaria, es necesaria, porque ante este tipo de ajustes, de cambios, pues las personas que conocen el territorio, que saben dónde están las autoridades, cómo acercarse a ellas para que les permitan estar recorriendo los municipios, pues son justamente nuestras oficinas distritales. Ellos saben porque han hecho elecciones ya durante muchos años. Entonces, recortar ese personal, esa experiencia valiosa hubiera sido, híjole, en verdad, algo bastante delicado para la calidad de la elección.